Carlos Castaneda, una realidad aparte. Introducción. Hace 10 años tuve la fortuna de conocer a don Juan Matus, un indio yaqui del noreste de México. Entablé amistad con él bajo circunstancias en extremo fortuitas. Estaba yo sentado con Bill, un amigo mío, en la terminal de autobuses de un pueblo fronterizo en Arizona. Guardábamos silencio, atardecía y el calor del verano era insoportable. De pronto, Bill se inclinó y me tocó el hombro. «Ahí está el sujeto del que te hablé», dijo en voz baja. Ladeó casualmente la cabeza señalando hacia la entrada. Un anciano acababa de llegar. «¿Qué me dijiste de él?», pregunté. «Es el indio que sabe del peyote, ¿te acuerdas?». Recordé que una vez Bill y yo habíamos andado en coche todo el día, buscando la casa de un indio mexicano muy excéntrico que vivía en la zona. No lo encontramos y yo tuve la sospecha de que los indios, a quienes pedimos direcciones, nos habían desorientado a propósito. Bill me dijo que el hombre era un yerbero y que sabía mucho sobre el cacto alucinógeno peyote. Dijo también que me sería útil conocerlo. Bill era mi guía en el sureste de los Estados Unidos, donde yo andaba reuniendo información y especímenes de plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Bill se levantó y fue a saludar al hombre. El indio era de estatura mediana. Su cabello blanco y corto le tapaba un poco las orejas, acentuando la redondez del cráneo. Era muy moreno. Las hondas arrugas en su rostro le daban apariencia de viejo, pero su cuerpo parecía fuerte y ágil. Lo observé un momento. Se movía con una facilidad que yo había creído imposible para un anciano. Bill me hizo seña de acercarme. «Es un buen tipo», me dijo, «pero no le entiendo. Su español es raro. Ha de estar lleno de coloquialismos rurales». El anciano miró a Bill y sonrió. Y Bill, que apenas hablaba unas cuantas palabras de español, armó una frase absurda en ese idioma. Me miró como preguntando si se daba a entender, pero yo ignoraba lo que tenía en mente. Sonrió con timidez y se alejó. El anciano me miró y empezó a reír. Le expliqué que mi amigo olvidaba a veces que no sabía español. «Creo que también olvidó presentarnos», añadí, y le dije mi nombre. «Y yo soy Juan Matus, para servirle», contestó. Nos dimos la mano y quedamos un rato sin hablar. Rompí el silencio y le hablé de mi empresa. Le dije que buscaba cualquier tipo de información sobre plantas, especialmente sobre el peyote. Hablé compulsivamente durante un buen tiempo, y aunque mi ignorancia del tema era casi total, le di a entender que sabía mucho acerca del peyote. Pensé que si presumía de mi conocimiento del anciano, se interesaría en conversar conmigo. Pero no dijo nada. Escuchó con paciencia. Luego asintió despacio y me escudriñó. Sus ojos parecían brillar con luz propia. Esquivé su mirada. Me sentí apenado. Tuve en ese momento la certeza de que él sabía que yo estaba diciendo tonterías. «Vaya usted un día a mi casa», dijo finalmente, apartando los ojos de mí. «A lo mejor allí podemos platicar más a gusto». No supe qué más decir. Me sentía incómodo. Tras un rato, Bill volvió a entrar en el recinto. Advirtió mi desazón y no pronunció una sola palabra. Estuvimos un rato sentados en profundo silencio. Luego el anciano se levantó. Su autobús había llegado. Dijo adiós. «No te fue muy bien, ¿verdad?», preguntó Bill. «No». «¿Le preguntaste de las plantas?». «Sí, pero creo que metí la pata». «Te dije, es muy excéntrico. Los indios de por aquí lo conocen, pero jamás lo mencionan. Y eso es por algo. Pero dijo que yo podía ir a su casa». «Te estaba tomando el pelo, seguro. Puedes ir a su casa, pero ¿eso qué? Nunca te dirá nada. Si llegas a preguntarle algo, te tratará como si fueras un idiota diciendo tonterías». Bill dijo convincentemente que ya había conocido gente así, personas que daban la impresión de saber mucho. En su opinión, tales personas no valían la pena, pues tarde o temprano se podía obtener la misma información de alguien que no se hiciera del difícil. Dijo que él no tenía paciencia ni tiempo que gastar con viejos farsantes y que posiblemente el anciano solo aparentaba ser conocedor de hierbas, mientras que en realidad sabía tan poco como cualquiera. Bill siguió hablando, pero yo no escuchaba. Mi mente continuaba fija en el indio. Él sabía que yo había estado alardeando. Recordé sus ojos. Habían brillado, literalmente. Regresé a verlo unos meses más tarde. No tanto como estudiante de antropología interesado en plantas medicinales, sino como poseso de una curiosidad inexplicable. La forma en que me había mirado fue un evento sin precedentes en mi vida. Yo quería saber qué implicaba aquella mirada. Se me volvió casi una obsesión y mientras más pensaba en ella, más insólita parecía. Don Juan y yo nos hicimos amigos y a lo largo de un año le hice innumerables visitas.
Su actitud me daba mucha confianza y su sentido del humor me parecía excelente. Pero sobre todo sentía en sus actos una consistencia callada, totalmente desconcertante para mí. Experimentaba en su presencia un raro deleite y al mismo tiempo una desazón extraña. Su sola compañía me forzaba a efectuar una tremenda revolución de mis modelos de conducta. Me habían educado, quizá como a todo el mundo, para tener la disposición de aceptar al hombre como una criatura esencialmente débil y falible. Lo que me impresionaba de don Juan era el hecho de que no destacaba el ser débil e indefenso. El solo estar cerca de él aseguraba una comparación desfavorable entre su forma de comportarse y la mía. ¿Acaso una de las aseveraciones más impresionantes que le oí en aquella época se refería a nuestras diferencias inherentes? Con anterioridad a una de mis visitas, había estado sintiéndome muy desdichado a causa del curso total de mi vida y de cierto número de conflictos personales apremiantes. Al llegar a su casa, me sentía melancólico y nervioso. Hablábamos de mi interés en su conocimiento, pero, como de costumbre, íbamos por sendas distintas. Yo me refería al conocimiento académico que trasciende la experiencia, mientras él hablaba del conocimiento directo del mundo. ¿A poco crees que conoces el mundo que te rodea?, preguntó. Conozco de todo, dije. Quiero decir, ¿sientes el mundo que te rodea? Siento el mundo que me rodea tanto como puedo. Eso no basta, debes sentirlo todo, de otra manera el mundo pierde su sentido. Formulé el clásico argumento de que no era necesario probar la sopa para conocer la receta, ni recibir un choque eléctrico para saber de la electricidad. Ya transformaste todo en una estupidez, dijo. Ya veo que quieres agarrarte de tus razones a pesar de que no te dan nada. Quieres seguir siendo el mismo aún a costa de tu bienestar. No sé de qué habla usted. Hablo del hecho de que no estás completo, no tienes paz. La aserción me molestó. Me sentí ofendido. Pensé que don Juan no estaba calificado en modo alguno para juzgar mis actos ni mi personalidad. Estás lleno de problemas, dijo. ¿Por qué? Solo soy un hombre, don Juan, repuse malhumorado. Hice la afirmación en la misma vena en que mi padre solía hacerla. Cada vez que decía ser solo un hombre, implicaba que era débil e indefenso y su frase, como la mía, rebosaba en esencial sentido de desesperanza. Don Juan me escudriñó como el día en que nos conocimos. Piensas demasiado en ti mismo, dijo sonriendo, y eso te da una fatiga extraña que te hace encerrarte al mundo que te rodea y agarrarte de tus razones. Por eso tienes solamente problemas. Yo también soy solo un hombre, pero no lo digo como tú lo dices. ¿Cómo lo dice usted? Yo me he salido de todos mis problemas. Qué lástima que mi vida sea tan corta y no me permita aferrarme de todas las cosas que quisiera. Pero eso no es problema, ni punto de discusión. Es solo una lástima. Me gustó el tono de sus frases. No había en él desesperación ni compasión por sí mismo. En 1961, un año después de nuestro primer encuentro, don Juan me reveló que poseía un conocimiento secreto de las plantas medicinales. Me dijo que era un brujo. Desde ese punto cambió la relación entre nosotros. Me convertí en su aprendiz y durante los 4 años siguientes luchó por enseñarme los misterios de la hechicería. He escrito sobre ese aprendizaje en las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Nuestras conversaciones fueron todas en español, y gracias al magnífico dominio que don Juan poseía del idioma, obtuve explicaciones detalladas de los complejos significados de su sistema de creencias. He llamado brujería a esa intrincada y sistemática estructura de conocimiento, y brujo a don Juan, porque él mismo empleaba tales categorías en la conversación informal. Sin embargo, en el contexto de elucidaciones más serias, usaba los términos conocimiento para categorizar la brujería y hombre de conocimiento o el que sabe para categorizar al brujo. Con el fin de enseñar y corroborar su conocimiento, don Juan usaba 3 conocidas plantas psicotrópicas: peyote, Lophophora williamsi, toloache, datura inoxia, y un hongo perteneciente al género psilocibe. A través de la ingestión por separado de cada uno de estos alucinógenos, produjo en mí, su aprendiz, unos estados peculiares de percepción distorsionada o conciencia alterada, que he llamado estados de realidad no ordinaria. He usado la palabra realidad porque una premisa principal en el sistema de creencias de don Juan era que los estados de conciencia producidos por la ingestión de cualquiera de las 3 plantas no eran alucinaciones, sino aspectos concretos, aunque no comunes, de la realidad de la vida cotidiana. Don Juan no se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinaria, como si fueran reales. Los tomaba como reales.
Clasificar como alucinógenos las plantas citadas y como realidad no ordinaria los estados que producían es, desde luego, un recurso mío. Don Juan entendía y explicaba a las plantas como vehículos que conducían o guiaban a un hombre a ciertas fuerzas o poderes impersonales, y los estados que producían como los encuentros que un brujo debía tener en esos poderes para ganar control sobre ellos. Llamaba al peyote Mezcalito, y lo describía como maestro benévolo y protector de los hombres. Mezcalito enseñaba la forma correcta de vivir. El peyote solía ingerirse en reuniones de brujos llamados mitotes, donde los participantes se juntaban específicamente para buscar una lección sobre la forma correcta de vivir. Don Juan consideraba al toalache y a los hongos poderes de distintas clases, los llamaba aliados, y decía que eran susceptibles a la manipulación. De hecho, un brujo obtenía su fuerza manipulando a un aliado. De los dos, Don Juan preferiría el hongo. Afirmaba que el poder contenido en el hongo era su aliado personal y lo llamaba humo o humito. El procedimiento de Don Juan para utilizar los hongos era dejarlos secar dentro de un pequeño guaje, donde se pulverizaban. Mantenía cerrado el guaje durante un año, y luego mezclaba el fino polvo con otras 5 plantas secas y producía una mezcla para fumar en pipa. Para convertirse en hombre de conocimiento, había que encontrarse con el aliado tantas veces como fuera posible. Había que familiarizarse con él. Esta premisa implicaba desde luego que uno debía fumar bastante a menudo la mezcla alucinógena. Este proceso de fumar consistía en ingerir el tenue polvo de hongos, que no se incineraba, y en inhalar el humo de las otras 5 plantas que componían la mezcla. Don Juan explicaba los profundos efectos del humo sobre las capacidades de percepción diciendo que el aliado se llevaba el cuerpo de uno. El método didáctico de Don Juan requería un esfuerzo extraordinario por parte del aprendiz. De hecho, el grado de participación y compromiso necesario era tan extenuante que a fines de 1965 tuve que abandonar el aprendizaje. Puedo decir ahora, con la perspectiva de los 5 años transcurridos, que en ese tiempo las enseñanzas de Don Juan habían empezado a representar una seria amenaza para mi idea del mundo. Yo empezaba a perder la certeza común a todos nosotros, de que la realidad de la vida cotidiana es algo que podemos dar por sentado. En la época de mi retirada, me hallaba convencido de que mi decisión era terminante. No quería volver a ver a Don Juan. Sin embargo, en abril de 1968 me facilitaron uno de los primeros ejemplares de mi libro y me sentí compelido a enseñárselo. Fui a visitarlo. Nuestra liga de maestro-aprendizaje se restableció misteriosamente, y puedo decir que en esa ocasión inicié un segundo ciclo de aprendizaje, muy distinto del primero. Mi temor no fue tan agudo como lo había sido en el pasado. El ambiente total de las enseñanzas de Don Juan fue más relajado, reía y también me hacía reír mucho. Parecía haber, por parte suya, un intento deliberado de minimizar la seriedad en general. Falleció durante los momentos verdaderamente cruciales de este segundo ciclo, y así me ayudó a superar experiencias que fácilmente habrían podido volverse obsesivas. Su premisa era la necesidad de una disposición ligera y tratable para soportar el impacto y la extrañeza del conocimiento que me estaba enseñando. La razón por la que te asustaste y saliste volado es porque te sientes más importante de lo que crees, dijo, explicando mi retirada previa. Sentirse importante lo hace a uno pesado, rudo y vanidoso. Para ser hombre de conocimiento se necesita ser liviano y fluido. El interés particular de Don Juan en el segundo ciclo de aprendizaje fue enseñarme a ver. Aparentemente, había en su sistema de conocimiento la posibilidad de marcar una diferencia semántica entre ver y mirar, como 2 modos distintos de percibir. Mirar se refería a la manera ordinaria en que estamos acostumbrados a percibir el mundo, mientras que ver involucraba un proceso muy complejo por virtud del cual un hombre de conocimiento percibe supuestamente la esencia de las cosas del mundo. Con el fin de presentar en forma legible las complicaciones del proceso de aprendizaje, he condensado largos pasajes de preguntas y respuestas, reduciendo así mis notas de campo originales. Creo, sin embargo, que en este punto mi presentación no puede, en absoluto, desvirtuar el significado de las enseñanzas de Don Juan. La reducción tuvo el propósito de hacer fluir mis notas, como fluye la conversación, para que tuvieran el impacto deseado. Es decir, yo quería comunicar al lector, por medio de un reportaje, el drama y la inmediacidad de la situación de campo. Cada sección que he puesto como capítulo fue una sesión con Don Juan. Por regla general, él siempre concluía cada una de nuestras sesiones en una nota abrupta. Así,
El tono dramático del final de cada capítulo no es un recurso literario de mi cosecha, era un recurso propio de la tradición oral de Don Juan. Parecía ser un recurso mnemotécnico que me ayudaba a retener la cualidad dramática y la importancia de las lecciones. Empero, son necesarias ciertas explicaciones para dar coherencia a mi reportaje, pues su claridad depende de la elucidación de ciertos conceptos clave o unidades clave que deseo destacar. Esta elección de énfasis es congruente con mi interés en la ciencia social. Es perfectamente posible que otra persona, con un conjunto diferente de metas y anticipaciones, resaltara conceptos enteramente distintos de los que yo he elegido. Durante el segundo ciclo de aprendizaje, don Juan insistió en asegurarme que el uso de la mezcla de fumar era el requisito indispensable para ver. Por tanto, yo debía usarla con toda la frecuencia posible. Solo el humo te puede dar la velocidad necesaria para vislumbrar ese mundo fugaz, dijo. Con ayuda de la mezcla psicotrópica, produjo en mí una serie de estados de realidad no ordinaria. La característica saliente de tales estados, en relación a lo que don Juan parecía estar haciendo, era una condición de inaplicabilidad. Lo que yo percibía en aquellos estados de conciencia alterada era incomprensible e imposible de interpretar por medio de nuestra forma cotidiana de entender el mundo. En otras palabras, la condición de inaplicabilidad acarreaba la cesación de la pertinencia de mi visión del mundo. Don Juan usó esta condición de inaplicabilidad de los estados de realidad no ordinaria para introducir una serie de nuevas unidades de significado, preconcebidas. Las unidades de significado eran todos los elementos individuales pertinentes al conocimiento que don Juan se empeñaba en enseñarme. Las he llamado unidades de significado porque eran el conglomerado básico de datos sensoriales y sus interpretaciones sobre el cual se erigía un significado más complejo. Una de tales unidades era, por ejemplo, la forma en que se entendía el efecto fisiológico de la mezcla psicotrópica. Esta producía un entumecimiento y una pérdida de control motriz que en el sistema de don Juan se interpretaba como una acción realizada por el humo, que en este caso era el aliado con el fin de llevarse el cuerpo del practicante. Las unidades de significado se agrupaban en forma específica, y cada bloque así creado integraba lo que llamó una interpretación sensible. Obviamente, tiene que haber un número infinito de posibles interpretaciones sensibles que son pertinentes a la brujería y que un brujo debe aprender a realizar. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos un número infinito de interpretaciones sensibles pertinentes a ella. Un ejemplo sencillo podría ser la interpretación ya no deliberada que hacemos veintenas de veces cada día, de la estructura que llamamos cuarto. Es obvio que hemos aprendido a interpretar en términos de cuarto la estructura que llamamos cuarto. Así, cuarto es una interpretación sensible porque requiere que en el momento de hacerla tengamos conocimiento en una u otra forma de todos los elementos que entran en su composición. Un sistema de interpretación sensible es, en otras palabras, el proceso por virtud del cual un practicante tiene conocimiento de todas las unidades de significado necesarias para realizar asunciones, deducciones, predicciones, etc., sobre todas las situaciones pertinentes a su actividad. Al decir practicante, me refiero a un participante que posee un conocimiento adecuado de todas o casi todas las unidades de significado implicadas en un sistema particular de interpretación sensible. Don Juan era un practicante, esto es, era un brujo que conocía todos los pasos de su brujería. Como practicante, intentaba abrirme acceso a su sistema de interpretación sensible. Tal accesibilidad, en este caso, equivalía a un proceso de racionalización en el que se aprendían nuevas maneras de interpretar datos perceptuales. Yo era el extraño, el que carecía de la capacidad de realizar interpretaciones inteligentes y congruentes de las unidades de significado propias de la brujería. La tarea de don Juan, como practicante ocupado en hacerme accesible su sistema, consistía en descomponer una certeza particular que yo comparto con todo el mundo, la certeza de que la perspectiva de sentido común que tenemos del mundo es definitiva. A través del uso de plantas psicotrópicas y de contactos bien dirigidos entre su sistema extraño y mi persona, logró mostrarme que mi perspectiva del mundo no puede ser definitiva porque solo es una interpretación. Para el indio americano, acaso durante miles de años, el vago fenómeno que llamamos brujería ha sido una práctica seria y auténtica, comparable a la de nuestra ciencia. Nuestra dificultad para comprenderle surge, sin duda, de las unidades de significado extrañas con las cuales trata. Don Juan me dijo una vez que un hombre de conocimiento tiene predilecciones. Le pedí explicar este enunciado. Mi predilección es ver, dijo.
¿Qué quiere usted decir con eso? Me gusta ver, dijo, porque solo viendo puede un hombre de conocimiento saber. ¿Qué clase de cosa ve usted? Todo. Pero yo también veo todo y no soy un hombre de conocimiento. No, tú no ves. Por supuesto que sí. Te digo que no. ¿Por qué dice usted eso, don Juan? Tú solamente miras la superficie de las cosas. ¿Quiere usted decir que todo hombre de conocimiento ve a través de lo que mira? No, eso no es lo que quiero decir. Dije que un hombre de conocimiento tiene sus propias predilecciones. La mía es sencillamente ver y saber. Otros hacen otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, ahí tienes a Zacateca. Es un hombre de conocimiento y su predilección es bailar, así que él baila y sabe. ¿Es la predilección de un hombre de conocimiento algo que él hace para saber? Sí, pues. Pero, ¿cómo podría el baile ayudar a Zacateca a saber? Podríamos decir que Zacateca baila con todo lo que tiene. Baila como yo bailo, digo, como se baila. Digamos que baila como yo veo y no como tú bailas. ¿También ve como usted ve? Sí, pero también baila. ¿Cómo baila Zacateca? Es difícil explicar eso. Es un baile muy especial que usa cuando quiere saber, pero lo único que te puedo decir es que, a menos que entiendas los modos del que sabe, es imposible hablar de bailar o de ver. ¿Lo ha visto usted bailar? Sí, pero no todo el que mira su baile puede ver que esa es su forma especial de saber. Yo conocía a Zacateca, o al menos sabía quién era. Nos habían presentado y una vez le invité una cerveza. Se portó con mucha cortesía y me dijo que fuera a su casa con entera libertad en cualquier momento que quisiese. Pensé largo tiempo en visitarlo, pero no se lo dije a don Juan. La tarde del 14 de mayo de 1962 fui a casa de Zacateca. Me había dado instrucciones para llegar y no tuve dificultad en hallarla. Estaba en una esquina y tenía una cerca en torno. La verja estaba cerrada. Di la vuelta para ver si podía atisbar el interior de la casa. Parecía desierta. «¡Don Elías!», llamé en voz alta. Las gallinas asustadas se desparramaron por el patio cacareando con furia. Un perrito se llegó a la cerca. Esperé que me ladrara. En vez de ello, se sentó a mirarme. Grité de nuevo y las gallinas estallaron otra vez en cacareos. Una vieja salió de la casa. Le pedí llamar a don Elías. «No está», dijo. «¿Dónde puedo hallarlo?» «Está en el campo». «¿En qué parte del campo?» «No sé. Ven más tarde. Él regresa como a las 5. «¿Es usted la mujer de don Elías?» «Sí, soy su mujer», dijo y sonrió. Traté de hacerle preguntas sobre Zacateca, pero se excusó y dijo que no hablaba bien el español. Subí en mi coche y me alejé. Volví a la casa a eso de las 6. Me estacioné ante la verja y grité el nombre de Zacateca. Esta vez salió él de la casa. Encendí mi grabadora, que en su estuche de cuero café parecía una cámara colgada de mi hombro. Zacateca pareció reconocerme. «Ah, eres tú», dijo sonriendo. «¿Cómo está Juan?» «Muy bien, pero ¿cómo está usted, don Elías?» No respondió. Parecía nervioso. Pese a su gran compostura exterior, sentí que se hallaba disgustado. «¿Te mandó Juan con algún recado?» «No, vine yo solo». «¿Y para qué?» Su pregunta pareció traicionar sorpresa genuina. «Nada más quería hablar con usted», dijo, tratando de parecer lo más despreocupado posible. «Don Juan me ha contado cosas maravillosas de usted y me entró la curiosidad y quería hacerle unas cuantas preguntas». Zacateca estaba de pie frente a mí. Su cuerpo era delgado y fuerte. Llevaba camisa y pantalones caqui. Tenía los ojos entrecerrados. Parecía adormilado o quizá borracho. Su boca estaba entreabierta y el labio inferior colgaba. Noté su respiración profunda. Casi parecía roncar. Se me ocurrió que Zacateca se hallaba sin duda borracho sin medida. Pero esa idea resultaba incongruente, porque apenas unos minutos antes, al salir de su casa, había estado muy alerta y muy consciente de mi presencia. «¿De qué quieres hablar?», dijo por fin. La voz sonaba cansada, era como si las palabras reptaran una tras otra. Me sentí muy incómodo, era como si su fatiga fuese contagiosa y me jalara. «De nada en particular», respondí, «nada más vine a que platicáramos como amigos. Usted me invitó una vez a venir a su casa». «Pues sí, pero esto no es lo mismo». «¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué no hablas con Juan?» «Sí, entonces ¿para qué quieres hablar conmigo?» Pensé que quizá podría hacerle unas preguntas. «Pregúntale a Juan». «Sí, pero de todos modos me gustaría preguntarle a usted acerca de lo que don Juan me enseña y tener su opinión, así podré saber a qué tenerme». «¿Para qué andas con esas cosas? No te confíes en Juan». «¿Sí? Entonces ¿por qué no le preguntas a él todo lo que quieres saber?» «Sí le pregunto y me dice todo, pero si usted también pudiera hablarme de lo que don Juan me enseña, tal vez yo entendería mejor. Juan puede decirte todo, él es el único que puede.
¿No entiendes eso? Sí, pero es que me gusta hablar con gente como usted, don Elías. No todos los días encuentro a un hombre de conocimiento. Juan es un hombre de conocimiento. Lo sé. Entonces, ¿por qué me estás hablando a mí? Ya le dije que vine a que habláramos como amigos. No, no es cierto. Tú te traes otra cosa. Quise explicarme y no pude sino mascullar incoherencias. Zacateca no dijo nada. Parecía escuchar con atención. Tenía de nuevo los ojos entrecerrados, pero sentí que me escudriñaba. Asintió casi imperceptiblemente. Sus párpados se abrieron de pronto y vi sus ojos. Parecía mirar más allá de mí. Golpeó despreocupadamente el suelo con la punta de su pie derecho, justo atrás de su talón izquierdo. Tenía las piernas levemente arqueadas, los brazos inertes contra los costados. Luego alzó el brazo derecho. La mano estaba abierta con la palma perpendicular al suelo. Los dedos extendidos señalaban en mi dirección. Dejó oscilar la mano un par de veces antes de ponerla al nivel de mi rostro. La mantuvo en esa posición durante un instante y me dijo unas cuantas palabras. Su voz era muy clara, pero las palabras se arrastraban. Tras un momento dejó caer la mano a su costado y permaneció inmóvil, adoptando una posición extraña. Estaba parado en los dedos de su pie izquierdo, con la punta del pie derecho cruzado tras el talón del izquierdo. Golpeaba el suelo suave y rítmicamente. Experimenté una presión sin motivo, una especie de inquietud. Mis ideas parecían disociadas. Pensaba yo en cosas sin conexión ni sentido que nada tenían que ver con lo que ocurriría. Advertí mi incomodidad y traté de encauzar nuevamente mis pensamientos hacia la situación inmediata, pero no pude a pesar de una gran pugna. Era como si alguna fuerza me evitara concentrarme a pensar cosas que vinieran al caso. Zacateca no había pronunciado palabra y yo no sabía qué más decir o hacer. En forma totalmente automática, di la media vuelta y me marché. Más tarde me sentí empujado a narrar a don Juan mi encuentro con Zacateca. Don Juan rió a carcajadas. ¿Qué es lo que realmente pasó?, pregunté. Zacateca bailó, dijo don Juan. Te vio y después bailó. ¿Qué me hizo? Me sentí muy frío y mareado. Parece que no le caíste bien y te paró tirándote una palabra. ¿Cómo pudo hacer eso?, exclamé incrédulo. Muy sencillo. Te paró con su voluntad. ¿Cómo dijo usted? ¿Te paró con su voluntad? La explicación no bastaba. Sus afirmaciones me sonaban a jerigonza. Traté de sacarle más, pero no pude explicar el evento de manera satisfactoria para mí. Obviamente, dicho evento o cualquier evento que ocurriese dentro de ese ajeno sistema de sentido común solo podía ser explicado o comprendido en términos de las unidades de significados propias de tal sistema. Esta obra es, por lo tanto, un reportaje y debe leerse como reportaje. El sistema en aprendizaje me era incomprensible, así que la pretensión de hacer algo más que reportar sobre él sería engañosa e impertinente. En este aspecto, he adoptado el método fenomenológico y luchado por encarar la brujería exclusivamente como fenómenos que me fueron presentados. Yo, como perceptor, registré lo que percibí y en el momento de registrarlo me propuse suspender todo juicio. Primera parte. Los preliminares de Ver. 2 de abril 1968. Don Juan me miró un momento y no pareció en absoluto sorprendido de verme, aunque habían pasado más de 2 años desde mi última visita. Me puso la mano en el hombro y sonriendo con suavidad dijo que me veía distinto, que me estaba poniendo gordo y blando. Yo le había llevado un ejemplar de mi libro. Sin ningún preámbulo, lo saqué de mi portafolio y se lo di. «Es un libro sobre usted, don Juan», dije. Él lo tomó y lo hojeó rápidamente como si fuera un mazo de cartas. Le gustaron el color verde del forro y el tamaño del libro. Sintió la cubierta con la palma de las manos, le dio vuelta un par de veces y luego me lo devolvió. Sentí una oleada de orgullo. «Quiero que usted lo guarde», dije. Don Juan meneó la cabeza con una risa silenciosa. «Mejor no», dijo, y luego añadió con ancha sonrisa. «Ya sabes lo que hacemos con el papel en México». Reí, su toque de ironía me pareció hermoso. Estábamos sentados en una banca en el parque de un pueblito en el área montañosa de México Central. Yo no había tenido absolutamente ninguna manera de informarle sobre mi intención de visitarlo, pero me había sentido seguro de que lo hallaría, y así fue. Esperé solo un corto tiempo en ese pueblo antes de que don Juan bajara de las montañas. Lo hallé en el mercado, en el puesto de una de sus amistades. Don Juan me dijo, como si nada, que había llegado yo justo a tiempo para llevarlo de regreso a Sonora, y nos sentamos en el parque a esperar a un amigo suyo, un indio mazateco con quien vivía. Esperamos unas 3 horas, hablamos de diversas cosas sin importancia, y hacia el final del día, exactamente antes de que llegara su amigo, le relaté algunos eventos que yo había presenciado pocos días antes.
Mientras viajaba a verlo, mi carro se descompuso en las afueras de una ciudad y tuve que quedarme en ella 3 días mientras lo reparaban. Había un motel enfrente del taller mecánico, pero las afueras de las poblaciones siempre me deprimen, así que me alojé en un moderno hotel de 8 pisos en el centro de la ciudad. El botones me dijo que el hotel tenía restaurante, y cuando bajé a comer descubrí que había mesas en la acera. Era un arreglo bastante bonito, en la esquina de la calle, a la sombra de unos arcos bajos de ladrillos, de líneas modernas. Hacía fresco afuera y había mesas desocupadas, pero preferí sentarme en el interior mal ventilado. Había advertido, al entrar, un grupo de niños limpiabotas sentados en la acera frente al restaurante, y estaba seguro de que me acosarían si tomaba una de las mesas exteriores. Desde donde me hallaba, sentado, podía ver el grupo de muchachos a través del aparador. Un par de jóvenes tomaron una mesa y los niños se congregaron alrededor de ellos, ofreciendo lustrarles los zapatos. Los jóvenes rehusaron y quedé asombrado al ver que los muchachos no insistían y regresaban a sentarse en la acera. Después de un rato, 3 hombres en traje de calle se levantaron y se fueron, y los muchachos corrieron a su mesa y empezaron a comer las sobras. En cuestión de segundos, los platos se hallaron limpios. Lo mismo ocurrió con las sobras de todas las demás mesas. Advertí que los niños eran muy ordenados. Si derramaban agua, la limpiaban con sus propios trapos de ilustrar. También advertí lo minucioso de sus procedimientos devoradores. Se comían incluso los cubos de hielo restantes en los vasos de agua y las rebanadas de limón para el té, con todo y cáscara. No desperdiciaban absolutamente nada. Durante el tiempo que permanecí en el hotel, descubrí que había un acuerdo entre los niños y el administrador del restaurante. A los muchachos se les permitía rondar el local para ganar algún dinero con los clientes y asimismo comer las sobras, siempre y cuando no molestaran a nadie ni rompieran nada. Había 11 niños en total y sus edades iban de los 5 a los 12 años. Sin embargo, al mayor se le mantenía a distancia del resto del grupo. Lo discriminaban deliberadamente, mofándose de él con una centinela de que ya tenía vello púbico y era demasiado viejo para andar entre ellos. Después de 3 días de verlos lanzarse como buitres sobre las más escasas obras, me deprimí verdaderamente, y salí de aquella ciudad sintiendo que no había esperanza para aquellos niños, cuyo mundo ya estaba moldeado por su diaria pugna por migajas. ¿Les tienes lástima?, exclamó don Juan en tono interrogante. Claro que sí, dije. ¿Por qué? Porque me preocupa el bienestar de mis semejantes. Esos son niños y su mundo es feo y vulgar. Espera. ¿Cómo puedes decir que su mundo es feo y vulgar?, dijo don Juan, remedándome con burla. A lo mejor crees que tú estás mejor, ¿no? Dije que eso creía, y me preguntó por qué, y le dije que, en comparación con el mundo de aquellos niños, el mío era infinitamente más variado, más rico en experiencias y en oportunidades para la satisfacción y el desarrollo personal. La risa de don Juan fue amistosa y sincera. Dijo que yo no me fijaba en lo que decía, que no tenía manera alguna de saber qué riqueza ni qué oportunidades había en el mundo de esos niños. Pensé que don Juan se estaba poniendo terco. Creía realmente que solo me contradecía por molestarme. Me pareció, sinceramente, que aquellos niños no tenían la menor oportunidad de ningún desarrollo intelectual. Discutí mi punto de vista un rato más, y luego don Juan me preguntó abruptamente: ¿no me dijiste una vez que, en tu opinión, lo más grande que alguien podía lograr era llegar a ser hombre de conocimiento? Lo había dicho y repetí de nuevo que, en mi opinión, convertirse en hombre de conocimiento era uno de los mayores triunfos intelectuales. ¿Crees que tu riquísimo mundo podría ayudarte a llegar a ser un hombre de conocimiento?, preguntó don Juan con leve sarcasmo. No respondí, y él entonces formuló la misma pregunta en otras palabras, algo que yo siempre le hago cuando creo que no entiende. En otras palabras, dijo, sonriendo con franqueza, obviamente al tanto de que yo tenía conciencia de su ardid. ¿Pueden tu libertad y tus oportunidades ayudarte a ser hombre de conocimiento? No, dije enfáticamente. Entonces, ¿cómo pudiste tener lástima de esos niños?, dijo con seriedad. Cualquiera de ellos podría llegar a ser un hombre de conocimiento. Todos los hombres de conocimiento que yo conozco fueron muchachos como esos que viste comiendo sobras y lamiendo las mesas. El argumento de don Juan me produjo una sensación incómoda. Yo no había tenido lástima de aquellos niños subprivilegiados porque no tuvieran suficiente de comer, sino porque en mis términos su mundo ya los había condenado a la insuficiencia intelectual. Y sin embargo, en los términos de don Juan, cualquiera de ellos podría lograr lo que yo consideraba el pináculo de la hazaña intelectual humana:
la meta de convertirse en hombre de conocimiento. Mi razón para compadecerlos era incongruente. Don Juan me había atrapado en forma impecable. Quizá usted tenga razón, dije, pero ¿cómo evitar el deseo, el genuino deseo de ayudar a nuestros semejantes? ¿Cómo crees que podemos ayudarlos? Aliviando su carga. Lo menos que uno puede hacer por sus semejantes es tratar de cambiarlos. Usted mismo se ocupa de eso, ¿o no? No, no sé qué cosa cambiar ni por qué cambiar cualquier cosa en mis semejantes. ¿Y yo, don Juan? ¿No me estaba usted enseñando para que pudiera cambiar? No, no estoy tratando de cambiarte. Puede suceder que un día llegues a ser un hombre de conocimiento. No hay manera de saberlo. Pero eso no te cambiaría. Tal vez algún día puedas ver a los hombres de otro modo, y entonces te darás cuenta de que no hay manera de cambiarles nada. ¿Cuál es ese otro modo de ver a los hombres, don Juan? Los hombres se ven distintos cuando uno ve. El humito te ayudará a ver a los hombres como fibras de luz. ¿Fibras de luz? Sí, fibras, como telarañas blancas, hebras muy finas que circulan de la cabeza al ombligo. De ese modo, un hombre se ve como un huevo de fibras que circulan, y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan para todos lados. ¿Se ven así todos? Todos. Además, cada hombre está en contacto con todo lo que le rodea, pero no a través de sus manos, sino a través de su montón de fibras largas que salen del centro de su abdomen. Esas fibras juntan a un hombre con lo que le rodea, conservan su equilibrio, le dan estabilidad, de modo que, como quizá veas algún día, un hombre es un huevo luminoso, ya sea un limosnero o un rey, y no hay manera de cambiar nada, o mejor dicho, ¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿Qué? Mi visita a don Juan inició un nuevo ciclo. No tuve dificultad alguna en recuperar mi viejo hábito de disfrutar su sentido del drama y su humor y su paciencia conmigo. Sentí claramente que tenía que visitarlo más a menudo. No ver a don Juan era en verdad una gran pérdida para mí. Además, yo tenía algo de particular interés que deseaba discutir con él. Después de terminar el libro sobre sus enseñanzas, empecé a reexaminar las notas de campo no utilizadas. Había descartado una gran cantidad de datos porque mi énfasis se hallaba en los estados de realidad no ordinaria. Repasando mis notas, había llegado a la conclusión de que un brujo hábil podía producir en su aprendiz la más especializada gama de percepción simplemente con manipular indicaciones sociales. Todo mi argumento sobre la naturaleza de esos procedimientos manipulatorios descansaba en la asunción de que se necesitaba un guía para producir la gama de percepción requerida. Tomé como caso específico de prueba las reuniones de peyote de los brujos. Sostuve que, en los mitotes, los brujos llegaban a un acuerdo sobre la naturaleza de la realidad, sin ningún intercambio abierto de palabras o señal. Y mi conclusión fue que los participantes empleaban una clave muy refinada para alcanzar tal acuerdo. Había construido un complejo sistema para explicar el código y los procedimientos, de modo que regresé a ver a don Juan para pedirle su opinión personal y su consejo acerca de mi trabajo. 21 de mayo 1968. No pasó nada fuera de lo común durante mi viaje para ver a don Juan. La temperatura en el desierto andaba por los 40 grados y era casi insoportable. El calor disminuyó al caer la tarde y al anochecer, cuando llegué a casa de don Juan, había una brisa fresca. No me hallaba muy cansado, de manera que estuvimos conversando en su cuarto. Me sentía cómodo y reposado, y hablamos durante horas. No fue una conversación que me hubiera gustado registrar. Yo no estaba en realidad tratando de dar mucho sentido a mis palabras ni de extraer mucho significado. Hablamos del tiempo, de las cosechas, del nieto de don Juan, de los yaquis, del gobierno mexicano. Dije a don Juan cuánto disfrutaba la exquisita sensación de hablar en la oscuridad. Contestó que mi gusto estaba de acuerdo con mi naturaleza parlanchina, que me resultaba fácil disfrutar la charla en la oscuridad porque hablar era lo único que yo podía hacer en ese momento, allí sentado. Argumenté que era algo más que el simple hecho de hablar lo que me gustaba. Dije que saboreaba la tibieza calmante de la oscuridad en torno. Él me preguntó qué hacía yo en mi casa cuando oscurecía. Respondí que invariablemente encendía las luces o salía a la calle hasta la hora de dormir. Ah, dijo incrédulo, creía que habías aprendido a usar la oscuridad. ¿Para qué puede usarse?, pregunté. Dijo que la oscuridad, y la llamó la oscuridad del día, era la mejor hora para ver. Recalcó la palabra ver con una inflexión peculiar. Quise saber a qué se refería, pero dijo que ya era tarde para ocuparnos de eso. 22 de mayo 1968.
Apenas desperté en la mañana y sin ninguna clase de preliminares, dije a don Juan que había construido un sistema para explicar lo que ocurría en un mitote. Saqué mis notas y le leí lo que había hecho. Escuchó con paciencia mientras yo luchaba por aclarar mis esquemas. Dije que según creía, un guía encubierto era necesario para marcar la pauta a los participantes de modo que pudiera llegarse a algún acuerdo pertinente. Señalé que la gente asiste a un mitote en busca de la presencia de Mezcalito y de sus lecciones sobre la forma correcta de vivir, y que tales personas jamás cruzan entre sí una sola palabra o señal, pero concuerdan acerca de la presencia de Mezcalito y de su lección específica. Al menos ese era lo que supuestamente habían hecho en los mitotes donde yo estuve. Concordé en que Mezcalito se les había aparecido individualmente para darles una lección. En mi experiencia personal, descubrí que la forma de la visita individual de Mezcalito y consiguiente elección eran notariamente homogéneas. Si bien su contenido variable de persona a persona, no podía explicar esta homogeneidad, sino como resultado de un sutil y complejo sistema de señas. Me llevó casi 2 horas leer y explicar a don Juan el sistema que había construido. Terminé con la súplica de que me dijese, en sus propias palabras, cuáles eran los procedimientos exactos para llegar a tal acuerdo. Cuando hube acabado, don Juan frunció el entrecejo. Pensé que mi explicación le había resultado un reto. Parecía hallarse sumido en honda deliberación. Tras un silencio que consideré razonable, le pregunté qué pensaba de mi idea. La pregunta hizo que su ceño se transformara de pronto en sonrisa y luego en carcajadas. Traté de reír también, y nervioso le pregunté qué cosa tenía tanta gracia. «Estás más loco que una cabra», exclamó. «¿Por qué iba alguien a molestarse en hacer señas en un momento tan importante como un mitote? ¿Crees que uno puede jugar con Mezcalito?» Por un instante pensé que trataba de evadirse. No estaba respondiendo realmente mi pregunta. «¿Por qué habría uno de hacer señas?», inquirió don Juan tercamente. «Tú has estado en mitotes. Deberías de saber que nadie te dijo cómo sentirte ni qué hacer. Nadie sino el mismo Mezcalito». Insistí que tal explicación no era posible y le rogué de nuevo que me dijera cómo se llegaba al acuerdo. «Sé por qué viniste», dijo don Juan en tono misterioso. «No puedo ayudarte con tu labor porque no hay sistema de señas». «Pero ¿cómo pueden todas esas personas estar de acuerdo sobre la presencia de Mezcalito?» «Están de acuerdo porque ven», dijo don Juan con dramatismo, y luego añadió en tono casual, «porque no asistes a otro mitote y ves por ti mismo». Sentí que me tendía una trampa. Sin decir nada, guardé mis notas. Don Juan no insistió. Un rato después me pidió llevarlo a casa de un amigo. Pasamos allí la mayor parte del día. Durante el curso de una conversación, su amigo John me preguntó qué había sido de mi interés en el peyote. John había dado los botones de peyote para mi primera experiencia, casi 8 años antes. No supe qué decirle. Don Juan salió en mi ayuda y dijo a John que yo iba muy bien. De regreso a casa de don Juan, me sentí obligado a comentar la pregunta de John y dije, entre otras cosas, que no tenía intenciones de aprender más sobre el peyote, porque eso requería un tipo de valor que yo no tenía, y que, a declarar mi renuncia, había hablado en serio. Don Juan sonrió y no dijo nada. Yo seguía hablando hasta que llegamos a su casa. Nos sentamos en el espacio despejado frente a la puerta. Era un día cálido y sin nubes, pero en el atardecer había suficiente brisa para hacerlo agradable. «¿Para qué le das tan duro?», dijo de pronto don Juan. «¿Cuántos años llevas diciendo que ya no quieres aprender?». «3. ¿Y por qué tanta vehemencia? Siente que lo estoy traicionando a usted, don Juan. Creo que ese es el motivo de que siempre hable de eso. No me estás traicionando. Le fallé, me corrí, me siento derrotado». «Haces lo que puedes. Además, todavía no estás derrotado. Lo que tengo que enseñarte es muy difícil. A mí, por ejemplo, me resultó quizá más duro que a ti. Pero usted siguió adelante, don Juan. Mi caso es distinto. Yo dejé todo y no he venido a verlo por deseos de aprender, sino a pedirle que me aclare un punto en mi trabajo». Don Juan me miró un momento y luego apartó los ojos. «Deberías dejar que el humo te guiara otra vez», dijo con energía. «No, don Juan, no puedo volver a usar su humo. Creo que ya me agoté. Ni siquiera has comenzado. Tengo demasiado miedo». «¿Con qué tienes miedo? No hay nada de nuevo en tener miedo. No pienses en tu miedo, piensa en las maravillas de ver». Quisiera sinceramente poder pensar en esas maravillas, pero no puedo. Cuando pienso en su humo, siento que una especie de oscuridad me cae encima. Es como si yo no hubiera gente en el mundo, nadie con quien contar. Su humo me ha enseñado soledad sin fin, don Juan. Eso no es cierto. Aquí estoy yo, por ejemplo. El humo es mi aliado y yo no siento esa soledad. Pero usted es distinto. Usted conquistó su miedo. Don Juan me dio suaves palmadas en el hombro. «Tú no tienes miedo», dijo con dulzura.
En su voz había una extraña acusación. ¿Estoy mintiendo acerca de mi miedo, don Juan? No me interesan las mentiras, dijo severo. Me interesan otras cosas. La razón de que no quieras aprender no es que tengas miedo, es otra cosa. Lo insté con vehemencia a decirme qué cosa era. Se lo supliqué, pero él no dijo nada, solo meneó la cabeza como negándose a creer que yo no lo supiera. Le dije que tal vez la inercia era lo que me impedía aprender. Quiso saber el significado de la palabra inercia. Leí en mi diccionario, la tendencia de los cuerpos en reposo a permanecer en reposo, o de los cuerpos en movimiento a seguir moviéndose en la misma dirección, mientras no sean afectados por alguna fuerza exterior. Mientras no seas afectado por alguna fuerza exterior, repitió. Esa es la mejor palabra que has hallado. Yo te lo he dicho. Solo a un chiflado se le ocurre emprender por cuenta propia la tarea de hacerse hombre de conocimiento. Aún acuerdo que hay que hacerle una artimaña para que él emprenda. Estoy seguro de que habrá montones de gente que emprenderían con gusto la tarea, dije. Sí, pero esos no cuentan. Casi siempre están rajados. Son como guajes que por fuera que se vean buenos, pero gotean al momento que uno les pone presión, al momento que uno los llena de agua. Ya una vez tuve que hacerte una treta para que aprendieras, igual que mi benefactor me lo hizo a mí. De otro modo, no habrías aprendido tanto como aprendiste. A lo mejor es hora de ponerte otra trampa. La trampa a la que se refería fue uno de los puntos cruciales en mi aprendizaje. Había ocurrido años atrás, pero en mi mente se hallaba tan vivido como si acabara de suceder. A través de manipulaciones muy hábiles, don Juan me había forzado a una confrontación directa y aterradora con una mujer que tenía fama de bruja. El choque produjo una profunda animosidad por parte de ella. Don Juan explotó mi temor a la mujer como estímulo para continuar el aprendizaje, aduciendo que me era necesario saber más de brujería para protegerme contra ataques mágicos. Los resultados finales de su treta fueron tan convincentes que sentí sinceramente no tener más recursos que el de aprender todo lo posible, si deseaba seguir con vida. Si está usted planeando darme otro susto con esa mujer, simplemente no vuelvo más por aquí, dije. La risa de don Juan fue muy alegre. No te apures, dijo confortante. Las tretas de miedo ya no sirven para ti, ya no tienes miedo, pero, de ser necesario, se te puede hacer una artimaña donde quiera que estés. No tienes que andar por aquí. Puso los brazos tras la cabeza y se acostó a dormir. Trabajé en mis notas hasta que despertó. Un par de horas después, ya estaba casi oscuro. Al advertir que yo escribía, se irguió y sonriendo preguntó si me había escrito la solución de mi problema. 23 de mayo 1968. Hablábamos de Oaxaca. Dije a don Juan que una vez yo había llegado a la ciudad en día de mercado, cuando veintenas de indios de toda la zona se congregan allí para vender comida y toda clase de chucherías. Mencioné que me había interesado particularmente un vendedor de plantas medicinales. Llevaba un estuche de madera y en él varios frasquitos con plantas secas deshebradas. Se hallaba de pie a media calle con un frasco en la mano, gritando una cantinela muy peculiar. Aquí traigo, decía, para las pulgas, los mosquitos, los piojos y las cucarachas. También para los puercos, los caballos, los chivos y las vacas. Aquí tengo para todas las enfermedades del hombre, las paperas, las viruelas, el reumatismo y la gota. Aquí traigo para el corazón, el hígado, el estómago y el riñón. Acérquense, damas y caballeros. Aquí traigo para las pulgas, los mosquitos, los piojos y las cucarachas. Lo escuché largo rato. Su formato consistía en aumentar una larga lista de enfermedades humanas para las que afirmaba traer cura. El recurso que usaba para dar ritmo a su cantinela era hacer una pausa tras nombrar un grupo de 4. Don Juan dijo que él también solía vender hierbas en el mercado de Oaxaca cuando era joven. Dijo que aún recordaba su pregón y me lo gritó. Dijo que él y su amigo Vicente solían preparar pociones. Esas pociones eran buenas de verdad, dijo don Juan. Mi amigo Vicente hacía magníficos extractos de plantas. Dije a don Juan que, durante uno de mis viajes a México, había conocido a su amigo Vicente. Don Juan pareció sorprenderse y quiso saber más al respecto. Aquella vez iba yo atravesando Durango y recordé en cierta ocasión, don Juan me había recomendado visitar a su amigo, que vivía allí. Lo busqué y lo encontré y hablamos un rato. Al despedirnos, me dio un costal con algunas plantas y una serie de instrucciones para replantar una de ellas. Me detuve de camino a la ciudad de Aguascalientes. Me cercioré de que no hubiera gente cerca. Durante unos 10 minutos, al menos, había ido observando la carretera y las áreas circundantes. No se veía ninguna casa ni ganado pastando a los lados del camino.
Me detuve en lo alto de una loma. Desde allí podía ver la pista frente a mí y a mis espaldas. Se hallaba desierta en ambas direcciones, en toda la distancia que yo alcanzaba a percibir. Dejé pasar unos minutos para orientarme y para recordar las instrucciones de don Vicente. Tomé una de las plantas, me adentré en un campo de cactus al lado de este camino y la planté como don Vicente me había indicado. Llevaba conmigo una botella de agua mineral con la que planeaba rociar la planta. Traté de abrirla golpeando la tapa con la pequeña barra de hierro que había usado para cavar, pero la botella estalló y una esquirla de vidrio hirió mi labio superior y lo hizo sangrar. Regresé a mi coche por otra botella de agua mineral. Cuando la sacaba de la cajuela, un hombre que conducía una camioneta Volkswagen se detuvo y preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que todo estaba en orden y se alejó. Fui a regar la planta y luego eché a andar nuevamente hacia el auto. Unos 30 metros antes de llegar, oí voces. Descendí apresurado una cuesta hasta la carretera y hallé 3 personas junto al coche, 2 hombres y una mujer. Uno de los hombres había tomado asiento en el parachoques delantero. Tendría alrededor de 35 años, estatura mediana, cabello negro rizado. Cargaba un bulto a la espalda y vestía pantalones viejos y una camisa rosácea descosida. Sus zapatos estaban desatados y eran quizá demasiado grandes para sus pies. Parecían flojos e incómodos. El hombre sudaba profusamente. El otro hombre estaba de pie a unos 5 metros del auto. Era de huesos pequeños, más bajo que el primero. Tenía el pelo lacio, peinado hacia atrás. Portaba un bulto más pequeño y era mayor, acaso cincuentón. Su ropa se encontraba en mejores condiciones. Vestía una chaqueta azul oscuro, pantalones azul claro y zapatos negros. No sudaba en absoluto y parecía ajeno, desinteresado. La mujer representaba también unos 40 y tantos años. Era gorda y muy morena. Vestía capris negros, suéter blanco y zapatos negros puntiagudos. No llevaba ningún bulto, pero sostenía una radio portátil de transistores. Se veía muy cansada. Perlas de sudor cubrían su rostro. Cuando me acerqué, la mujer y el hombre, más joven, me acosaron. Querían ir conmigo en el auto. Les dije que no tenía espacio. Les mostré que el asiento de atrás iba lleno de carga y que en realidad no quedaba lugar. El hombre sugirió que, si manejaba yo despacio, ellos podían ir trepados en el parachoques traseros o acostados en el guardafango delantero. La idea me pareció ridícula, pero había tal urgencia en la súplica que me sentí muy triste e incómodo. Les di algo de dinero para su pasaje de autobús. El hombre más joven tomó los billetes y me dio las gracias, pero el mayor volvió desdeñoso la espalda. «Quiero transporte», dijo, «no me interesa el dinero». Luego se volvió hacia mí. «¿No puede darnos algo de comida o de agua?», preguntó. Yo en verdad no tenía nada que darles. Se quedaron allí de pie un momento, mirándome, y luego empezaron a alejarse. Subí en el coche y traté de encender el motor. El calor era muy intenso y al parecer el motor estaba ahogado. Al oír fallar el arranque, el hombre medor se detuvo y regresó y se paró atrás del auto, listo para empujarlo. Sentí una aprensión tremenda. De hecho, jadeaba con desesperación. Por fin, el motor encendió y me fui a toda marcha. Cuando hube terminado de relatar esto, don Juan permaneció ensimismado un largo rato. «¿Por qué no me habías contado esto antes?», dijo sin mirarme. No supe qué decir. Alcé los hombros y le dije que jamás lo consideré importante. «Es bastante importante», dijo. «Vicente es un brujo de primera. Te dio algo que plantar porque tenía sus razones. Y si después de plantarlo te encontraste con 3 gentes como salidas de la nada, también para eso había razón. Pero solo un tonto como tú echaría la cosa al olvido creyéndola sin importancia». Quiso saber con exactitud qué había ocurrido cuando visité a don Vicente. Le dije que iba yo atravesando la ciudad y pasé por el mercado. Entonces se me ocurrió la idea de buscar a don Vicente. Entré en el mercado y fui a la sección de hierbas medicinales. Había 3 puestos en fila, pero los atendían 3 mujeres gordas. Caminé hasta el fin del pasadizo y hallé otro puesto a la vuelta de la esquina. En él vi a un hombre delgado, de huesos pequeños y cabello blanco. En ese momento se hallaba vendiendo una jaula de pájaros a una mujer. Esperé hasta que estuvo solo y luego le pregunté si conocía a don Vicente Medrano. Me miró sin responder. «¿Qué se trae usted con ese Vicente Medrano?», dijo al final. Respondí que había venido a visitarlo de parte de su amigo y di el nombre de don Juan. El viejo me miró un instante y luego dije que él era Vicente Medrano, para servirme. Me invitó a tomar asiento. Parecía complacido, muy reposado y genuinamente amistoso.
Sentí un lazo inmediato de simpatía entre nosotros. Me contó que conocía a don Juan desde que ambos tenían 20 años. Don Vicente no tenía sino palabras de alabanza para don Juan. Juan es un verdadero hombre de conocimiento, dijo, en tono vibrante hacia el final de nuestra conversación. Yo solo me he ocupado a la ligera de los poderes de las plantas. Siempre me interesaron sus propiedades curativas. Hasta coleccioné libros de botánica que vendía apenas hace poco. Permaneció silencioso un momento. Se frotó la barbilla un par de veces. Parecía buscar una palabra adecuada. Podemos decir que yo soy solo un hombre de conocimiento lírico, dijo. No soy como Juan, mi hermano indio. Don Vicente quedó otro instante en silencio. Sus ojos empañados estaban fijos en el suelo a mi izquierda. Luego se volvió hacia mí y dijo casi en un susurro. ¡Ah! ¡Qué alto vuela mi hermano indio! Don Vicente se puso en pie. Al parecer, nuestra conversación había terminado. Si cualquier otro hubiese hecho una frase sobre un hermano indio, yo la habría considerado un estereotipo vulgar. Pero el tono de don Vicente era tan sincero y sus ojos tan claros que me embelesó con la imagen de su hermano indio en tan altos vuelos, y creí que hablaba su sentir. ¡Qué conocimiento lírico, ni que la chingada!, exclamó don Juan cuando hube narrado el incidente completo. Vicente es brujo. ¿Por qué fuiste a verlo? Le recordé que él mismo me había pedido visitar a don Vicente. Eso es absurdo, exclamó con dramatismo. Te dije, algún día, cuando sepas ver, has de visitar a mi amigo Vicente. Eso fue lo que dije. Por lo visto, no me escuchaste. Repuse que no veía daño alguno en haber conocido a don Vicente, que sus modales y su amabilidad me encantaron. Don Juan meneó la cabeza de lado a lado y, medio en broma, expresó su perplejidad ante lo que llamó mi desconcertante buena suerte. Dijo que mi visita a don Vicente había sido como entrar en el cubil de un león armado con una ramita. Don Juan parecía agitado, pero no me era posible ver motivo alguno para su preocupación. Don Vicente era una bella persona, se veía muy frágil. Sus ojos, extrañadamente obsesionantes, le daban un aspecto casi etéreo. Pregunté a don Juan cómo podía resultar peligrosa una persona así de bella. «Eres un idiota», respondió, y durante un momento su rostro se hizo severo. «Él por sí solo no te causaría ningún daño, pero el conocimiento es poder, y una vez que un hombre emprende el camino del conocimiento, ya no es responsable de lo que pueda pasarle a quienes entran en contacto con él. Deberías haberlo visitado cuando supieras lo bastante para defenderte, no de él, sino del poder que él ha enganchado. Que, dicho sea de paso, no es suyo ni de nadie. Al oír que tú me conocías, Vicente supuso que sabías protegerte y te hizo un regalo. Por lo visto, le caíste bien y te ha de haber hecho un gran regalo, y tú lo perdiste. ¡Qué lástima!». 24 de mayo 1968. Llevaba yo casi todo el día acosando a don Juan para que me hablase del regalo de don Vicente. Le había señalado en distintas formas que él debía tener en cuenta nuestras diferencias. Lo que para él resultaba evidente podía ser enteramente incomprensible para mí. «¿Cuántas plantas te dio?», preguntó por fin. Dije que 4, pero de hecho no recordaba. Luego don Juan quiso saber con exactitud qué había ocurrido entre que dejé a don Vicente y me detuve al lado del camino, pero tampoco me acordaba de eso. «El número de plantas es importante y también el orden de los hechos», dijo. «¿Cómo voy a decirte que era el regalo si no recuerdas lo que pasó?». Luché sin éxito por visualizar la secuencia de eventos. «Si recordaras todo lo que pasó», dijo don Juan, «yo podría al menos decirte cómo desperdiciaste tu regalo». Don Juan parecía muy inquieto. Me instó con impaciencia a acordarme, pero mi memoria era un blanco casi total. «¿Qué cree usted que hice mal, don Juan?», dije, solo para prolongar la conversación. «Todo. Pero seguí las instrucciones de don Vicente al pie de la letra. ¿Y qué? ¿No entiendes que seguir sus instrucciones carecía de sentido? ¿Por qué? Porque esas instrucciones estaban hechas para alguien capaz de ver, y no para un idiota que por pura suerte salió con vida. Fuiste a ver a Vicente sin estar preparado. Le caíste bien y te hizo un regalo, y ese regalo pudo fácilmente haberte costado la vida. Pero, ¿por qué me dio algo tan serio? Si es brujo, debió haber sabido que yo no sé nada». «No, no podía haber visto eso. Tú apareces como si supieras, pero en realidad no sabes gran cosa». Declaré mi sincera convicción de no haber dado nunca, al menos a propósito, una imagen falsa de mí mismo. «Yo no decía eso», repuso. «Si te hubieras dado aires, Vicente habría visto tu juego. Esto es algo peor que darse aires. Cuando yo te veo, te me apareces como si supieras mucho, y sin embargo, yo sé que no sabes».
¿Qué es lo que parezco saber, don Juan? Secretos de poder, por supuesto, el conocimiento de un brujo. Así que cuando Vicente te vio, te hizo un regalo y tú hiciste con él lo que hace un perro con la comida cuando tiene la panza llena. Un perro se orina en la comida cuando ya no quiere comer más, para que no se la coman otros perros. Tú hiciste lo mismo con el regalo. Ahora nunca sabremos qué ocurrió en verdad. Has perdido muchísimo. ¡Qué desperdicio! Estuvo callado un tiempo, luego alzó los hombros y sonrió. Es inútil quejarse, dijo, pero es difícil no quejarse. Los regalos de poder ocurren muy rara vez en la vida. Son únicos y preciosos. Mírame a mí, por ejemplo. Nadie me ha hecho nunca un regalo de esos, que yo sepa. A muy poca gente le ha tocado tal cosa. Perder algo así, de único, es una vergüenza. Entiendo lo que quiere usted decir, don Juan, dije. ¿Hay algo que yo pueda hacer ahora para salvar el regalo? Rió y repitió varias veces, ¿salvar el regalo? Eso suena bien, dijo. Me gusta, pero no hay nada que pueda hacerse para salvar tu regalo. 25 de mayo, 1968. Este día, don Juan empleó casi todo ese tiempo en mostrarme cómo armar trampas sencillas para animales pequeños. Estuvimos cortando y limpiando ramas durante la mayor parte de la mañana. Yo tenía muchas preguntas en mente. Traté de hablarle mientras trabajábamos, pero él lo tomó en chiste y dijo que, de nosotros dos, solo yo podía mover manos y boca al mismo tiempo. Finalmente nos sentamos a descansar y solté una pregunta. ¿Cómo es ver, don Juan? Para saber eso tienes que aprender a ver. Yo no puedo decírtelo. Es un secreto que yo no debería saber. No, es nada más que no puedo describirlo. ¿Por qué? No tendría sentido para ti. Haga usted la prueba, don Juan. Quizá lo tenga. No, tienes que hacerlo tú solo. Una vez que aprendas, puedes ver cada cosa del mundo en forma diferente. Entonces, don Juan, ¿usted ya no ve el mundo en la forma acostumbrada? Veo de los dos modos. Cuando quiero mirar el mundo, lo veo como tú. Luego, cuando quiero verlo, lo miro como yo sé y lo percibo en formas distintas. ¿Se ven las cosas del mismo modo cada vez que usted las ve? Las cosas no cambian. Uno cambia la forma de verlas, eso es todo. Quiero decir, don Juan, que si usted, por ejemplo, ve el mismo árbol, ¿sigue siendo el mismo cada vez que usted lo ve? No, cambia y sin embargo es el mismo. Pero si es el mismo árbol, cambia cada vez que usted lo ve. El ver puede ser una simple ilusión. Rió y estuvo un rato sin responder. Parecía estar pensando, por fin dijo. Cuando tú miras las cosas no las ves, solo las miras. Yo creo que para cerciorarte de que algo está allí, como no te preocupa ver, las cosas son bastante lo mismo cada vez que las miras. En cambio, cuando aprendes a ver, una cosa no es nunca la misma cada vez que las ves, y sin embargo es la misma. Te dije, por ejemplo, que un hombre es como un huevo. Cada vez que veo al mismo hombre, veo un huevo, pero no es el mismo huevo. Pero no podría usted reconocer nada, pues nada es lo mismo, así que, ¿cuál es la ventaja de aprender a ver? Puedes distinguir una cosa de otra, puedes verlas como realmente son. ¿No veo yo las cosas como realmente son? No, tus ojos solo han aprendido a mirar. Por ejemplo, esos tres que te encontraste, me los describiste en detalle y hasta me dijiste qué ropa llevaban, y eso solamente me demostró que no los vistes para nada. Si fueras capaz de ver, habrías sabido en el acto que no eran gente. ¿No eran gente? ¿Qué eran? No eran gente, eso es todo. Pero eso es imposible, eran exactamente como usted o como yo. No, no eran, estoy seguro. Le pregunté si eran fantasmas, espíritus o almas de difuntos. Su respuesta fue que ignoraba lo que eran fantasmas, espíritus y almas. Le traduje la definición que el New World Dictionary de Webster asigna a la palabra fantasma, el supuesto espíritu desencarnado de una persona muerta que, según se concibe, aparece a los vivos como una aparición pálida, penumbrosa. Y luego la definición de espíritu, un ser sobrenatural, especialmente uno al que se considera fantasma o habitante de cierta región, poseedor de cierto carácter, bueno o malo. Dijo que tal vez podría llamárseles espíritus, aunque la definición del diccionario no era muy adecuada para describirlos. ¿Son alguna especie de guardianes?, pregunté. No, no guardan nada. ¿Son cuidadores? ¿Nos están vigilando? Son fuerzas, ni buenas ni malas, solo fuerzas que un brujo aprende a ponerles rienda. ¿Son esos los aliados, don Juan? Sí, son los aliados de un hombre de conocimiento. Esta es la primera vez en los 8 años de nuestra relación que don Juan se había acercado a una definición de aliado. Debo habérselo pedido docenas de veces. Por lo general,
Ignoraba mi pregunta, diciendo que yo sabía que era un aliado y que resultaba estúpido definir lo que yo ya sabía. La declaración directa de don Juan sobre la naturaleza de los aliados era toda una novedad y me vi compelido a aguijarlo. Usted me dijo que los aliados estaban en las plantas, dije, en el tolache y en los hongos. Jamás te he dicho tal cosa, dijo con gran convicción. Tú siempre sales con tus propias conclusiones. Pero lo escribí en mis notas, don Juan. Puedes escribir lo que se te dé la gana, pero no me salgas con que dije eso. Le recordé que, en un principio, me había dicho que el aliado de su benefactor era el tolache y que el suyo propio era el humito, y que más tarde había aclarado diciendo que el aliado se hallaba contenido en cada planta. No, eso no es correcto, dijo, frunciendo el entrecejo. Mi aliado es el humito, pero eso no significa que mi aliado esté en la mezcla de fumar o en los hongos o en mi pipa. Todos tienen que juntarse para poder llevarme con el aliado, y a ese aliado le digo humito, por razones propias. Don Juan dijo que los 3 personas que había encontrado, a quienes llamó los que no son gente, eran en realidad los aliados de don Vicente. Le recordé su premisa de que la diferencia entre un aliado y Mezcalito era que un aliado no podía verse, mientras que resultaba fácil ver a Mezcalito. Entonces nos metimos en una larga discusión. Él dijo haber establecido la idea de que un aliado no podría verse porque adopta cualquier forma. Cuando señalé que en una ocasión me había dicho que Mezcalito también adoptaba cualquier forma, don Juan desistió de la conversación, diciendo que el ver al cual se refería no era el ordinario mirar las cosas y que mi confusión hacía de mi insistencia en hablar. Horas más tarde, él mismo reinició el tema de los aliados. Sintiéndolo algo molesto por mis preguntas, yo no lo había presionado más. Estaba enseñándome cómo hacer una trampa para conejos. Yo debía sostener una vara larga y doblarla lo más posible, para que él atara un cordel en torno a los extremos. La vara era bastante delgada, pero aún así se requería fuerzas considerables para doblarla. La cabeza y los brazos me vibraban a causa del esfuerzo, y me hallaba casi agotado cuando él ató por fin el cordel. Nos sentamos y empezó a hablar. Dijo que obviamente yo no podía comprender nada a menos que hablase de ello, y que a mis preguntas no le molestaban e iba a hablarme de los aliados. El aliado no está en el humo, dijo. El humo te lleva donde está el aliado, y cuando te haces uno con el aliado, ya no tienes que volver a fumar. De allí en adelante, puedes convocar a tu aliado cuantas veces quieras, y hacer que haga lo que se te antoje. Los aliados no son buenos ni malos, los brujos los usan para cualquier propósito que les convenga. A mí me gusta el humito como aliado porque no me exige gran cosa, es constante y justo. ¿Qué aspecto tiene para usted un aliado, don Juan? Por ejemplo, esas 3 personas que vi, que me parecieron gente común, ¿qué habrían parecido para usted? Habrían parecido gente común. Entonces, ¿cómo los distingue usted de la gente de verdad? Los que son de verdad gente aparecen como huevos luminosos cuando uno los ve. Los que no son gente aparecen siempre como gente. A eso me refería cuando dije que no hay manera de ver a un aliado. Los aliados adoptan formas diversas, parecen perros, coyotes, pájaros, hasta huizaches o lo que sea. La única diferencia es que, cuando los ves, aparecen así como los que están fingiendo ser. Todo tiene su modo de ser. Cuando uno ve, igual que los hombres, se ven como huevos. Las otras cosas se ven como algo más, pero los aliados nada más pueden verse en la forma que están tratando de ser. Esa forma es lo bastante buena para engañar a los ojos, digo, a nuestros ojos. A un perro jamás lo engañan ni a un cuervo. ¿Por qué quieren engañarnos? Creo que los engañados somos nosotros. Nos hacemos tontos solos. Los aliados nada más adoptan la apariencia de lo que haya por ahí y entonces nosotros lo tomamos por lo que no son. No es culpa suya que solo hayamos enseñado a nuestros ojos a mirar las cosas. No tengo clara la función de los aliados, don Juan. ¿Qué hacen en el mundo? Eso es como si me preguntase qué hacemos nosotros los hombres en el mundo. Palabras que no sé. Aquí estamos, eso es todo. Y los aliados están aquí como nosotros, y a lo mejor estuvieron antes de nosotros. ¿Cómo antes de nosotros, don Juan? Nosotros los hombres no siempre hemos estado aquí. ¿Quiere usted decir que aquí, en este país, o aquí, en el mundo? En este punto nos metimos en otro largo debate. Don Juan dijo que para él solo había el mundo, el sitio donde sentaba sus pies. Le pregunté cómo sabía que no siempre habíamos estado en el mundo. Muy sencillo, dijo. Los hombres sabemos muy poco del mundo. Un coyote sabe mucho más que nosotros. A un coyote casi nunca lo engaña la apariencia del mundo. ¿Y entonces cómo podemos atraparlos y matarlos?, pregunté. Si las apariencias no los engañan, ¿cómo es que mueren tan fácilmente?
Don Juan se me quedó mirando hasta incomodarme. Podemos atrapar o envenenar o balacear a un coyote, dijo. En cualquier forma que lo hagamos, un coyote es presa fácil para nosotros, porque no está al tanto de las maquinaciones del hombre. Pero si el coyote sobrevive, puedes tener la seguridad de que jamás volveremos a darle alcance. Un buen cazador sabe eso, y nunca pone una trampa dos veces en el mismo sitio, porque si un coyote muere en una trampa, todos los demás coyotes ven su muerte, que se queda allí y evitan la trampa o hasta el rumbo donde la pusieron. Nosotros, en cambio, jamás vemos la muerte que se queda en el sitio donde uno de nuestros semejantes muere. Tal vez llegamos a sospecharla, pero nunca la vemos. ¿Puede un coyote ver a un aliado? Claro. ¿Qué parece un aliado para un coyote? Tendría yo que ser coyote para saber eso. Puedo decirte, sin embargo, que para un cuervo parece un sombrero puntiagudo, redondo y ancho por abajo, terminando en una punta larga. Algunos brillan, pero la mayoría son opacos y parecen muy pesados. Parecen un trozo de tela empapado de agua, son formas imponentes. ¿Cómo que aparecen cuando usted lo ve, don Juan? Ya te dije, aparecen como lo que están fingiendo ser, toman el tamaño y la forma que les acomoda, pueden ser piedritas o montañas. Hablan, ríen o hacen algún ruido. Entre hombres se portan como hombres, entre animales se portan como animales. Los animales suelen tenerles miedo, pero si están acostumbrados a ver aliados, los dejan en paz. Nosotros mismos hacemos algo parecido. Tenemos montones de aliados entre nosotros, pero no los molestamos. Como nuestros ojos solo pueden mirar las cosas, no los advertimos. ¿Quiere usted decir que algunas de las personas que veo en la calle no son en realidad gente? Pregunté auténticamente desconcertado por su aseveración. Algunas no lo son, dijo con énfasis. Su afirmación me parecía descabellada, pero no me era posible concebir seriamente que don Juan dijera una cosa así solo por efectismo. Le dije que me sonaba a un cuento de ciencia ficción sobre seres de otro planeta. Dijo que no le importaba cómo sonara, pero que alguna gente en la calle no era gente. ¿Por qué debes pensar que cada persona en una multitud en movimiento es un ser humano? Pregunté con aire de seriedad extrema. No me era posible, en verdad, explicar por qué, solo que me hallaba habituado a creerlo como un acto de fe pura por mi parte. Don Juan siguió diciendo cuánto le gustaba observar sitios ajetrados, con mucha gente, y cómo a veces veía una multitud de seres que parecían huevos, y entre la masa de criaturas o biformes localizaba uno quien tenía todas las apariencias de una persona. Se goza mucho haciendo eso, dijo riendo, o al menos yo lo disfruto. Me gusta sentarme en parques y en terminales y observar. A veces localizo en el acto a un aliado, otras veces solo puedo ver gente de verdad. Una vez vi dos aliados sentados en un autobús, lado a lado. Esa es la única vez en mi vida que he visto dos juntos. ¿Tiene algún sentido especial que viera usted dos? Claro, todo lo que hacen tiene sentido. De sus acciones un brujo puede, a veces, sacar su poder. Aunque un brujo no tenga aliado propio, mientras sepa ver, puede manejar el poder observando las acciones de los aliados. Mi benefactor me enseñó a hacerlo, y durante años, antes de tener mi propio aliado, buscaba yo aliados entre las multitudes, y cada vez que veía uno, se me enseñaba algo. Tú hallaste tres juntos, qué magnífica lección desperdiciaste. No dijo nada más hasta que hubimos acabado de armar la trampa para conejos. Entonces se volvió hacia mí y dijo súbitamente, como si acabara de recordarlo, que otra cosa importante de los aliados era que, si uno hallaba dos juntos, siempre eran dos de la misma clase. Los dos aliados que él vio eran dos hombres, dijo, y como yo había visto dos hombres y una mujer, concluyó que mi experiencia era aún más insólita. Le pregunté si los aliados podían fingirse niños, si los niños podían ser del mismo sexo o de diferentes, si los aliados fingían gente de diversas razas, si podían simular una familia compuesta de hombres, mujer e hijos, y por fin le pregunté si había visto alguna vez un aliado manejar un coche o un autobús. Don Juan no respondió en absoluto, sonrió y me dejó hablar. Al oír mi última pregunta, se echó a reír y dijo que me estaba yo descuidando, que habría sido más propio preguntarle si había visto a un aliado manejar un vehículo de motor. No querrás olvidar las motocicletas, ¿verdad?, dijo con un brillo malicioso en la mirada. Su burla de mis preguntas me pareció graciosa y ligera y reí junto con él. Luego explicó que los aliados no podían tomar la iniciativa ni actuar directamente sobre nada. Podían, sin embargo, actuar sobre el hombre en forma indirecta. Don Juan dijo que entrar en contacto con un aliado era peligroso, porque el aliado podía sacar lo peor de una persona. El aprendizaje era largo y arduo, dijo, porque había que reducir al mínimo todo lo superfluo en la vida de uno, con el fin de soportar el impacto de tal encuentro.
Don Juan dijo que su benefactor, la primera vez que entró en contacto con un aliado, fue impelido a quemarse y quedó lleno de cicatrices como si una puma lo hubiera mascado. En su propio caso, dijo, un aliado lo empujó a una pila de leña ardiendo y se quemó un poco la rodilla y la clavícula, pero las cicatrices desaparecieron a su tiempo, cuando Don Juan se hizo uno con el aliado.